acá más o menos, en Argentina hay 1.600.000 hogares monomarentales. ¿Qué significa? Son hogares que están a cargo de mamás, o sea, literalmente solas. En provincia de Buenos Aires son 1 de cada 10 hogares. En una manzana, con 40 casitas en una manzana, tenemos por promedio 4 hogares de esa manzana con un problema de incumplimiento de la cuota alimentaria. Estimado, no es literal, pero estimado. En Argentina, 3 de cada 5 hogares monomarentales no recibe la cuota alimentaria en tiempo y forma. En la provincia de Buenos Aires nos daba 1 cada 10 hogares. El incumplimiento asciende al 67%. De esos hogares, del 100%, el 67% no reciben o no recibió la cuota alimentaria en un plazo de 6 meses. O sea, estamos hablando de un incumplimiento realmente sistémico. En Argentina son en total un aproximado de 2 millones de niños, niñas y adolescentes que no reciben la cuota alimentaria en tiempo y forma, y en la provincia de Buenos Aires estimamos en 700.000. Bueno, las mamás recurren a financiamiento, o sea, tenemos mamás agobiadas con las tareas de cuidado y muy endeudadas, el 67% en la Argentina, el 44% en la provincia de Buenos Aires. De este endeudamiento, el 72% de esa deuda que tomaron es para comprar alimentos y medicamentos. Es realmente una deuda que atiende a las necesidades. ¿Esto qué significa? Que son hogares que están empobrecidos. Bueno, en Argentina el 80% destina de esa mitad todos sus ingresos para pagar deuda. O sea, lo que le ingresa a esa mamá termina siendo para solventar las deudas. UNICEF hizo, un recorrido muy interesante en el estudio que hace, y lo que buscó averiguar es por qué se incumple esa deuda. ¿Por qué esa deuda de alguna manera es un problema cultural, es un problema estructural, es un problema económico? Bueno, la respuesta fue que por falta o mala relación con la madre o con los niños, niñas y adolescentes, el 61% no incumple y solo el 24% lo hace por problemas económicos. Entonces, acá este informe lo que nos muestra es que el problema no es una cuestión de plata, es una cuestión de vínculo, es una cuestión para nosotros de la construcción patriarcal que tiene el modelo cultural y familiar en el que estamos actualmente en Argentina y en otros países. Argentina no es el único país que tiene este problema. Estamos de verdad en los mismos niveles que Estados Unidos de incumplimiento. Realmente es un problema mundial el incumplimiento de la cuota alimentaria, excepto en los países escandinavos. Bueno, para nosotros no es un drama familiar, es un problema económico de verdad. ¿Por qué? Calculamos más o menos una estimación de la deuda, de las acreencias de esas mamás en el 2023 y nos da que la deuda global es 1.2 billones de pesos. O sea, más o menos son 20 meses de asignación universal por hijo. Es realmente una deuda muy grande que pesa sobre esos hogares monomarentales. Bueno, ya lo fuimos pasando. Madres con falta de acceso, no tienen tiempo, están sobreendeudadas, hogares a cargo y niños desvinculados de su papá. Nuestros desafíos, ¿cuáles eran? Bueno, hacer más eficientes los procesos, mejorar el acceso a la justicia, aliviar la carga de la prueba. Pensábamos, ¿cómo hacemos para erradicar las desigualdades? Argentina ha suscrito tratados internacionales directamente vinculados para erradicar la violencia, tanto para las mujeres como para los niños, pero particularmente para las mujeres. Establecer valores de referencia, para ver cuándo hay línea de pobreza, porque realmente la cuota alimentaria en general está establecida en función de un porcentaje de lo que, porque nuestro Código Civil lo establece y porque no teníamos otras formas de poder evidenciar algo diferente, que se establece en función de un porcentaje de lo que gana el progenitor. Esto que contaban de que no está en blanco, no tengo cómo probar, bueno, esto significa que no podían ver los ingresos y en función de que no se ven esos ingresos, la cuota alimentaria es muy difícil de determinar. En general, se establece del salario mínimo vital y móvil un 20 o un 30% dependiendo del departamento y dependiendo del criterio del juzgado. Entonces, hay juzgados que establecen cuotas alimentarias diferentes. Entonces, esto era uno de los problemas que nosotros veníamos viendo y que con la reforma buscábamos, alentar a modificar y corregir.
Bueno, para nosotros los obstáculos, falta de información estadística, los sorteamos. El primer límite para nosotros es el Código Civil y Comercial de la Nación. Nosotros ahí tenemos establecido una forma en que se miran los procesos de alimentos. Eso tiene que ver que es un juicio entre partes, tiene que ver con el derecho civil y que eso no lo podemos cambiar en la provincia de Buenos Aires porque nuestras leyes no cambian las leyes de la Nación. Y para que se pueda cambiar tiene que ser una ley nacional. Bueno, hay pocos antecedentes preexistentes, realmente de 1968 había muy pocos y tenemos distintos criterios en los juzgados y distintos criterios en los operadores judiciales. Hay alto nivel de conflictividad, es muy emocional el conflicto, realmente es muy emocional, es adversarial, enseguida van a juicio y hay una pobreza estructural en la que está circunscrita en muchas de las familias y hay una violencia invisibilizada muy grande. Y para mí, esta es la clave más compleja, es que hay tolerancia social al incumplimiento, hay tolerancia realmente social. Nosotros no condenamos socialmente al incumplidor, lo toleramos en la mesa de los domingos, no lo señalamos, no generamos conductas donde como familia señalamos con el dedo al que no está cuidando a ese niño, niña o adolescente. No tiene que ver con la mamá, tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, el índice crianza. En julio de 2023, Sol Prieto, que fue nuestra directora de género, mientras Sergio Massa fue ministro de Economía, impulsó y creó la canasta de crianza. La canasta de crianza se publica todos los meses por el INDEC, se actualiza en forma automática y sirve para nosotros para probar cuánto cuesta criar. Muestra la línea de pobreza. Ahí. ¿Es la canasta de más arriba? Acá la encuentran. Si ustedes quieren ver la canasta de crianza, entran al INDEC, van a estadísticas, canasta. A las canastas tienen dos, básica y de crianza. Si entran a la de crianza, les va a aparecer la siguiente, esta canasta de crianza. Acá tienen dos informes, esto para los abogados. Informe técnico, el informe técnico es muy importante que lo lean porque es la metodología de cómo se crea la canasta. Les dejo el PPT, tienen el link acá. Este es un informe mensual y esto es muy importante, es la canasta histórica. Nosotros hicimos una compilación desde enero 2020 a marzo 2025. O sea que si tienen que establecer una regulación de alimentos, pueden ir para atrás con esta regulación histórica en los dos. Y después les voy a invitar a una página. Bueno, esta es la canasta de crianza en un resumen concreto. Es muy largo en la metodología que explica el INDEC, pero la canasta de crianza tiene dos ítems. Esto que es costo de bienes y servicios y esto que es costos de cuidado. Y acá, chiquitito, van a tener el informe de costos de consumo y cuidados de la primera infancia y niñez y adolescencia, que acá explica cómo nosotros creamos la canasta y cómo concretamente se establece cada parámetro de la canasta. Bueno, ahí les dejo el link. Que refleja, bueno, nosotros tenemos distintos rangos etarios para la canasta y tiene que ver con la escolaridad. Niños menores de 1 año, niños de 1 a 3 años, niños de 4 a 5 y niños de 6 a 12. Acá cortamos porque nosotros buscábamos generar una segunda etapa de la canasta de crianza, pero bueno, por unas cuestiones que no continuó en nuestro gobierno, no pudimos continuar en algún punto con esto. ¿Qué evidencia? Costo de bienes de servicios y costos de cuidado. Estos costos de cuidado significa cómo nosotros valoramos el tiempo, esto que les contaba. Cuidar también cuesta plata, ¿no? Y las mamás que cuidan están de alguna manera poniendo su hora física en la atención. Y si lo tuvieran que terciarizar, ¿cuánto saldría? Bueno, básicamente lo que saldría es lo que le pagan al personal que las ayuda con las tareas domésticas, ¿no? Y eso es lo que mostró el INDEC. Vamos a escuchar. Acá. Convenio colectivo de personal de casas particulares y de este lado muestra la canasta básica total según los rangos etarios y escolarizados. Vamos a la otra. Bueno, acá esto es técnico, pero a los profesionales les recomiendo que lo profundicen. Nosotros tenemos dos ítems, canasta básica de alimentos y canasta básica total según publicación del INDEC. La canasta básica de alimentos es el valor calórico, la ponderación económica estadística que establece el INDEC con determinados parámetros de lo que cuesta en dinero
comer y, digamos, sostener digamos, los alimentos necesarios para estar en la línea de la pobreza. O sea, menos de eso es indigencia, marca línea de pobreza. Y tiene un parámetro concreto, ese parámetro concreto es el adulto varón entre 30 y 60 años que representa el 100%. Eso ellos lo llaman, a ver, derivado, vamos para adulto equivalente. El varón de 30 a 60 años es el adulto equivalente. Hay una planilla del INDEC que muestra de menor a un año a mayor de 75 años en función del adulto equivalente, que es el 1, un valor que si lo multiplicamos de determinada manera nos va a dar el valor que se refleja en la canasta de crianza, para no complejizarlo. Igual yo después ahí, para los profesionales, les dejo formas de cálculo, ejemplos, para interpretar más o menos cómo calcula la canasta de crianza y a la hora de, digamos, de regular alimentos, lo mismo respecto al convenio colectivo. El convenio colectivo de empleados de casas particulares que se toma en función de la cantidad de horas que un niño o niña está escolarizado en la escuela pública, si está, digamos, si es un adolescente, si está en primario o si está en un jardín, digamos, de nivel inicial. Esta es la planilla que establece la cantidad de horas. Si es un menor de un año, la mamá tiene una hora de lactancia autorizada para salir del trabajo, entonces se contemplan 7 horas de cuidado por una persona, una tercera persona. De 1 a 3 ya son 8, de 4 a 5 son 5 horas y de 6 a 12 son 4. Bueno, ahí explicamos por qué tomamos ese valor. Y acá les hago un ejemplo de una liquidación en función de la canasta de crianza y díganme si no entendieron nada. Así literalmente, o si los estoy aburriendo mucho. Bueno, la canasta, esto es clave para entender, por ejemplo, si nosotros queremos plantear un reclamo o entender cuál es mi piso, de dónde tengo que salir a pedirle al papá alimentos. Digo yo, por ahí no sé cuánto gasto, cuánto sí que tengo, de verdad, quizás no lo sé, y entonces quiero tener un elemento que me muestre de dónde puedo partir. Y este es el piso, básicamente. Entonces supongamos, tenemos un bebé de 5 meses, una nena de 4 años y uno de 6. Entonces, vamos a analizar, en función de los costos de bienes y servicios, cuánto de esta planillita podemos utilizar para poder entender cuánto cuesta, digamos, cuánto es ese mínimo, ese piso que yo puedo pedir de cuota alimentaria. Entonces, tenemos 3 valores. El bebé de un año, 124,626. El de 4 a 5, 204,952. Así, 204,952 y el de 6 a 12, 254,244. Me da un total de 583,822 solo para comer, vestir, ir a, digamos, a la escuela, siempre y cuando no sea una escuela privada. Hay casos que no entran en la canasta de crianza. ¿Y cuánto cuestan las tareas de cuidado? ¿Yo sumo cada una de estas edades? No. Nosotros lo que analizamos ahí, establecimos un parámetro de hasta 5 niños. El convenio colectivo de empleados de casas particulares no tiene límite. Lo que sí utilizamos fue un criterio que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los casos de, digamos, nivel inicial de jardín de infantes, que pueden llegar hasta 5. Y entonces lo que hacemos es, tomamos el mayor valor. Entonces, si yo me fijo cuál es el mayor valor de 5 meses, 4 o 6 años, me da el de 5 meses. El de 5 meses es el más alto, 284,788. Entonces, todo eso lo sumo. Y la cuota del mes de marzo es 868,610. Ese es el piso donde pueden arrancar a pedir la cuota alimentaria. ¿Cómo se reparte? Y es un 50 y 50. Y dependiendo, por ahí la mamá cuida el 100% y el papá no cuida y tiene que pasar el 50 y el 50, o, digamos, dependiendo el caso. Acá yo sí les recomiendo recurran a un profesional del derecho que entiende cómo establecer las liquidaciones y cómo van a llegar a un mejor acuerdo en función, digamos, de su situación particular, personal, patrimonial y también de vida, digamos. Hay casos donde hay violencia, hay casos donde es más complejo. Igual acá hay como 3 o 4 casos.
Yo los invito a entrar a la calculadora de derechos. Si entran a crianzayderechos.ar, pueden simular esto que les expliqué, no hace falta que lo estén adivinando. Van y ponen la cantidad de hijos que tienen por edad, los días que lo cuida papá, los días que lo cuida mamá, ponen calcular y según el mes que pusieron les va a tirar el valor. ¿Tá? Ahí directamente, crianzayderechos.ar, entran y lo ven. Lo pueden establecer todos los meses, pueden ver distintos parámetros. Bueno, este es otro ejemplo. Esto es para, digamos, si hay este cálculo que les dejo acá a los profesionales si les interesa para poder entender un caso de está fuera de la planilla, para decir de una manera, cómo calcularlo, lo tienen acá. ¿Se entendió canasta? ¿Se entendió el ítem de bienes y servicios? Canasta básica total, cuánto cuesta, digamos, el valor del súper, la escuela, la vestimenta y de este lado los cuidados con el concepto, digamos, de empleados de casas particulares. ¿Alguna duda con eso? ¿O no? Bien. Bueno, nosotros hicimos un monitoreo de casos previos a la ley. La canasta de crianza se empezó a aplicar judicialmente antes de que lográramos la reforma en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un compendio de fallos que está disponible en la página crianzayderechos.ar. Es un monitoreo que venimos haciendo con la Universidad Nacional del Delta, con un programa que está, digamos, bajo la órbita del rectorado y que venimos observando, digamos, la aplicación del monitoreo de la canasta, pero también de la ley. La canasta particularmente se aplicó para determinar como parámetro en distintas sentencias. Y la verdad es que lo que vimos fue que se elevaron las sumas en que estaban establecidos los planteos de cuota alimentaria o incluso los convenios que se habían suscrito. Después, en la mayoría se reconocieron las tareas de cuidado que no estaban ponderadas porque no sabían cómo evaluarlas. Y en algunos casos donde nosotros monitoreamos, de las 17 resoluciones, por ejemplo, el 73,9 usó la canasta de crianza para determinar el monto de alimentos provisorios. Esto es el primer monto del inicio del juicio, donde quizás no está del todo probado cuánto cuesta criar ese niño, niña o adolescente, y lo utilizan en forma rápida para regular alimentos provisorios en forma rápida. El 58,3 la empleó para actualizar la obligación alimentaria, o sea que estaba vieja y la utilizó para actualizar la cuota alimentaria. Lo que hizo fue, le disparó en un 219% promedio en los casos, o sea, mejoró esa obligación alimentaria. Y se redujeron ampliamente los plazos de más o menos 336 días a 56 en un monitoreo de 20 casos. O sea que efectivamente ayudó a acortar para los operadores judiciales el plazo del proceso. Bueno, nada. Estas son pequeñas conclusiones que nosotras monitoreamos que no se pueden extrapolar porque realmente la muestra es muy chica, pero nos sirven efectivamente como para un aliento para entender, digamos, lo que va a implicar la reforma de la ley para nosotros. Bueno, hubo distintas, en estos casos hay sentencias, les dejo, hay casi 100 páginas con fallos, es muy largo, pero por ejemplo, en Villa Langostura se utilizó la canasta de crianza al 125%, lo estableció en función de 3 niños, y la utilizó como un valor mensual para determinar, digamos, la cuota alimentaria. El progenitor no compareció, ella argumentó el incremento de gastos y la dedicación exclusiva, y para los 3 niños, y efectivamente el juez se la otorgó en un 125%. Después, en este caso, se aplicó al 100%. Después les dejo un caso de al 80%, la Sala de Morón modificó parcialmente una sentencia e introdujo como referencia la canasta de crianza. No utilizó la canasta de crianza, no dijo, en marzo regúlense la cuota alimentaria en función de lo que se establezca en forma mensual, sino que la utilizó como valor de referencia. Dijo, en marzo vale tanto,
Entonces te determino en función del valor de marzo la cuota alimentaria. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, el 80%. Hizo ahí todo un análisis. Después tenemos un caso de San Luis, lo mismo del 70, lo utilizó como valor. Y después tenemos en Moreno un caso que nos acercó Debo, donde se modificó la cuota alimentaria provisoria y se estableció en un 50% de la canasta de crianza en función del interés superior del niño, la variación económica y el contexto inflacionario. Es una cuota que se actualiza, piensen, todos los meses, la publica el INDEC los 15 de cada mes y se puede observar rápido y prontamente, sin tener que iniciar un proceso de aumento de cuota alimentaria, con lo que eso conlleva, además del dispendio en tiempo y de los operadores. Y bueno, en Avellaneda un caso del 30%, les puse un variadito, y ahí notificaron por WhatsApp en ese fallo. Acá les dejo un compendio hermoso de medidas especiales. Hicimos un relevamiento de distintos tipos de medidas especiales. Para nosotros, ¿qué son las medidas especiales? Son, sentencias donde se han determinado en forma atípica herramientas para hacer cumplir la cuota alimentaria. Por ejemplo, un deudor alimentario no tenía de dónde cobrarse, pero solo pagaba la luz. La jueza que hizo se la mandó a poner en la boleta de Denor. Literal. Después a uno solo cargaba nafta, bueno, le prohibieron cargar combustible y chau, no podía contratar con la municipalidad. A uno lo metieron en cana 8 meses. Después a uno le hicieron el embargo en la cuenta de Mercado Pago. Atípico. Por ahí no tiene nada, pero sí tiene Mercado Pago, pues se puede embargar Mercado Pago. Lo mismo cualquier billetera virtual. Bueno, a uno le hicieron exclusión del hogar, prohibición de salir del país, arresto por incumplimiento con enfoque de género, esto es muy bueno. Después a uno le obligaron a hacer tareas comunitarias y le dieron la baja en AFIP para que no pudiera facturar. A uno le secuestraron la licencia de conducir y bueno, después ahí les voy a explicar algo particular. Y a otro lo prohibieron de participar en un evento público. Hay casos de cantantes que no lo dejaron subir al escenario, hay casos de que actualmente la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, está viendo restricciones para entrar a la cancha. Bueno, todo eso son medidas interesantes que en realidad tienen que ver de entender dónde le duele, por decirlo de una manera. Y dónde duele, bueno, estas son de la reforma de la 15503, esto es por ahí para los colegas. Ejemplos de notificación electrónica por WhatsApp, Este es el compendio, que lo tenemos en la página de Crianza y Derechos. Ahí les dejo el link, si hacen clic van a poder entrar. Y habla de las dos reformas, la del Código de Procedimiento y la del Registro de Deudores Alimentarios, que esa después les voy a contar. Esta es la reforma del Código de Procedimiento. Ustedes me dicen, ¿qué es el Código de Procedimiento? Y son las reglas de un juicio, básicamente, en las que tiene que seguir el abogado y las que tiene que seguir el juez para llevar adelante y efectivamente tener una sentencia que de alguna manera componga entre los intereses o efectivamente diga, no, esta persona tiene razón y esta no. Bueno, la iniciativa es un proyecto que es mío, pero que vino también del Ejecutivo, con otras, una mirada diferente, se unificó. Y hay también de la diputada Yáñez. Entró en vigencia el 3 de enero, o sea que es vigente, y por el Código de Procedimiento, el Código Civil es una ley que se aplica y es obligatorio a partir de su entrada en vigencia. Las normas procesales no requieren reglamentación, salvo cuestión específica que les voy a comentar, así que está en plena vigencia. Cualquiera puede ir a pedir al juzgado que apliquen, es más, deberían aplicarla automáticamente, pero bueno, hay que hacerla conocer también la ley. Bueno, acá básicamente les cuento los ejes rápido, así más o menos entendemos.
Se redujeron los plazos para contestar los oficios judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Al momento que el abogado o la abogada hacen prueba, tenés que estar mandando y haciendo preguntas a distintos organismos. ¿Cuánto gana en ANSES? ¿Cuánto cobra en el municipio? ¿Cuánto cobra en la empresa? Bueno, eso se redujo notablemente entre 5 y 10 días. Así que bueno, eso después. La prueba indiciaria se incorporó. La prueba indiciaria efectivamente existe, no es un invento del Código de Procedimiento, pero en muchos casos, vieron que esa mamá decía, está en negro, pero bueno, la prueba indiciaria lo que muestra básicamente se constituye por los indicios, o sea, nosotros probamos en función de lo que se ve o lo que se ostenta. Por ejemplo, tiene un celular de alta gama, cuánto consume de internet, el auto que maneja, sale 5 veces del país. Esos son indicios que representan determinado nivel socioeconómico. Cómo se viste, los gastos de la tarjeta de crédito, los gastos de la pareja, de la casa, a veces las sociedades las utilizan como elemento para derivar parte de su caudal económico, la cuenta de Mercado Pago, lo que gasta en Mercado Libre, de algún lado sale la plata, ¿no? Entonces, eso es la prueba indiciaria. La prueba indiciaria se incorpora ponderándola de alguna manera para encontrar herramientas para poder probar y particularmente si en realidad te da más alto que la canasta de crianza, porque a veces, en realidad, la gran mayoría de los casos debería quedar, o eso esperamos, por fuera de la canasta de crianza. La canasta de crianza tiene que ser lo último que utilicemos. El derecho a opción es una de las cosas muy piolas que nosotros introducimos. Actualmente había 2 procesos que corrían en paralelo, los que se iniciaban en el juez de paz y los que se iniciaban en el juzgado de familia. Los que se iniciaban en el juzgado de familia tenían la etapa previa particularmente y no sucedía en los casos de juzgado de paz. Entonces ahora tenés derecho a opción. En cualquiera de los 2 procesos podés iniciar, si querés, con etapa previa, pero lo tenés que establecer en la demanda. Es muy importante establecer en la demanda, porque si no lo estableces en el sorteo de la edición anterior. Bueno, la reducción de plazo ya de 7 a 5, la prueba inicial ya les conté, el derecho a opción, ahí, consignar importante en la demanda, notificación por mensajería instantánea. Esta es otra de los cambios que se introdujeron. No es el más perfecto, la verdad es el que más costó. Nosotros queríamos que la notificación a través de mensajería instantánea fuera para todos los procesos, pero bueno, quedó solo en el proceso acotado, el proceso de familia, particularmente alimentos. Bueno, en este caso, nosotros ¿qué es lo que veíamos? Había mamás que decían, no, pero no le notifico la demanda. Año y medio, 6 meses, 2 años, 3 años, bueno. Realmente sacan la chapa de la casa, se mudan, se cambian, se van a vivir a lo de la mamá, se van a vivir a otra provincia. Hemos visto de todo respecto de cómo efectivamente evaden. Entonces, uno de los elementos que busca modernizar, que también fue un proceso de experiencia en la pandemia y que surgió de una resolución de la Corte, no es que lo inventamos, fue la notificación a través de mensajería instantánea, que básicamente tiene 2 elementos muy interesantes, uno que todavía para mí no se exploró, por ejemplo, que es el servicio de comunicación por aplicaciones. ¿Vieron Instagram? Por ejemplo, entraría en una forma de notificación. Entonces tenemos que poder validar la identidad. Si tuviéramos el tilde en el usuario, por ejemplo, ahí tendríamos validar la identidad. Después, plataformas por mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, Signal, y hay un video más que yo ya estoy desactualizada, pero sí, nos sirve para poder notificar. ¿Cuándo puedo utilizar esta herramienta de notificación por WhatsApp? Es a pedido de parte, el abogado o la abogada la tiene que pedir y de alguna manera tiene que estar determinada por resolución fundada, y es cuando los demás medios no satisfagan. No significa que, para mí, o por lo menos cuando redactamos esto, que tuvieron que haber tenido experiencias frustradas de notificación. Si yo pruebo que los medios que tengo no van a satisfacer la notificación, por ejemplo, tengo que hacer un exhorto porque vive en otro país y realmente eso me va a dar en promedio 2 años de notificación y tengo un incumplimiento de cuota alimentaria que justificar, que claramente tiene que ver
con que el niño, por más que nosotros nos separemos, el día después tiene que comer, dormir, vestirse, ir a la escuela, digamos, no hay tutía ahí. Entonces, nosotros podemos, digamos, mostrar que efectivamente se pueda o solicitar que se notifique por WhatsApp. Lo mismo si vive en otra provincia, digamos, está el convenio de la 22.172, digamos, podemos notificar a través de la vía de testimonio, pero realmente se tarda mucho en la confección, realmente es muy difícil que el oficial de justicia vaya físicamente, le toque la puerta, lo encuentre y justo lo enganche. Por ahí con la notificación por WhatsApp es más inmediato y efectivamente podemos garantizar tener una medida pronta y también hace al derecho de defensa. Ese papá puede defenderse de manera inmediata y también estar a derecho. Bueno, exclusión de procesamiento ya le dije, tiene que haber intervención del actuario, esto es muy importante, es el secretario juzgado. Tiene que validar la identidad, por ejemplo, se puede pedir el número de trámite del DNI y, bueno, tiene que explicar en forma clara y remitirle la información. La información que se remite es o por PDF o le piden un correo electrónico, se lo mandan, o la misma cédula que usualmente emite el Poder Judicial con el código QR, en vez de ponerle el domicilio físico, le pueden poner el número de celular y cuando efectivamente lo enganchan por WhatsApp, le mandan la cédula con el código QR y ahí tranquilamente puede bajarse del sistema la demanda y toda la prueba. El actuario tiene que elaborar un acta y la parte tiene que denunciar el teléfono o puede opcionalmente acreditar la titularidad de la línea de teléfono por informes. ¿Por qué? Porque por ahí cuando vos te fijás, en el teléfono no aparece la persona en los datos, pero sí efectivamente es el titular de la línea. Y acá sí es importante entender que no es responsabilidad de los abogados y las abogadas notificar por WhatsApp. Esto sí creo que es recontra importante para los profesionales entender, porque he visto casos donde el secretario lo que hace es le da la tarea al abogado o la abogada, que además después tiene un problema en su teléfono, porque si plantean una nulidad tiene que llevar su teléfono, mostrar de alguna manera cómo efectivamente presentar los prints de pantalla. No es tarea del colega, esto es una carga del Poder Judicial. Tiene que reglamentar la Corte Suprema también mecanismos. Bueno, este es todo el artículo. Bueno, una de las cuestiones que se actualizó es nosotros en la provincia de Buenos Aires no teníamos la obligatoriedad de determinar los alimentos provisorios. Sí estaba en el Código de Nación, se estilaba, era una construcción, pero efectivamente un juez podía decirte no te determino los alimentos provisorios. Los alimentos provisorios son muy importantes porque son los primeros en el juicio. Vos no necesariamente tenés que probar o mostrar toda la prueba, pero sí digamos, tenés que tener elementos suficientes que indiquen cuánto cuesta el valor de, digamos, y ahí es donde sirve la canasta de crianza en su mayor medida. En caso de que no tenés elementos, el juez o la jueza tienen 5 días para determinar los alimentos provisorios y en caso de que la prueba no sea suficiente, lo tienen que determinar, lo pueden determinar por la canasta de crianza. Entonces la canasta de crianza es un elemento subsidiario que va a ayudar a que la jueza o el juez tengan y puedan determinar alimentos provisorios si la prueba no está del todo clara, porque puede pasar. Si no cumple los alimentos provisorios, eso se lo explica después. Se puede regular en función de la canasta de crianza. Bueno, la canasta de crianza, lo que nosotros lo tenemos es que es un método válido, es una estadística, es metodológica. Si tienen alguna duda pueden acompañar los informes del INDEC como elemento. Eso tiene que ser prueba suficiente porque tiene una metodología, es estadístico, es de promedio y además digamos, garantiza el piso, que menos de eso, digamos, hay que para mí fundar y explicar muy bien que menos de eso es caer en la indigencia y en la pobreza, particularmente si nosotros vamos a la canasta básica de alimentos, no la total que te muestra, eso muestra indigencia. Entonces no podemos reducir a un niño, niña o adolescente porque es restringirlo en los derechos y ahí violamos el interés superior del niño
va en contra de nuestra Constitución y va en contra de los pactos y tratados internacionales que tiene suscritos la Argentina, y ahí realmente se están violando derechos. No tiene que ver con las madres son las acreedoras, lo que tiene que ver es con los niños y niñas adolescentes. Hay que correr a la mamá del proceso porque la mamá es el sujeto de cuestionamiento para mí en la estructura patriarcal que nosotros tenemos. Entonces hay que entender que los sujetos que nosotros estamos cuidando principalmente son los niños, niñas y adolescentes. La mamá también, pero los niños, niñas y adolescentes son el caballito de batalla que nosotros tenemos que cuidar en este momento. Después se estableció la cuota complementaria. ¿Vieron las cuotas que por ahí no te pagan? Las devengadas, le decimos, o sea, son las cuotas que a veces corren en paralelo. Bueno, en este caso, en vez de que corran en paralelo en cuotas, se pueden establecer en un solo monto. No te las pagó, vos la podés reclamar full monty, literal. Te debe un palo, el palo entero. Ahí le tiene que pedir al juez pagarlo en cuotas y efectivamente el juez tiene que autorizar o no el pago en cuotas. Pero sí, digamos, se puede reclamar en forma completa. También se puede establecer la canasta de crianza para los devengados como un elemento. La sentencia, hubo un cambio, se puede establecer en forma retroactiva si nosotros interpelamos, o sea, si nosotros le mandamos una carta documento al incumplidor para que cumpla y dentro del plazo de 6 meses iniciamos la demanda, el reclamo de la sentencia se va a hacer retroactivo a ese momento que mandamos la carta documento. Así que es muy importante mandar la carta documento e iniciar rápido el juicio, no nos demoremos en eso. Bueno, y también a la etapa previa, establecimos 2 sanciones. Estas sanciones son bravas, Es a favor de la parte si no comparece a la audiencia que se cita, digamos, después de interponer la demanda, y se fijan un valor entre 10 y 200 IUs, yo ahí les voy a dar el valor, y se actualiza conforme al 552 del Código Civil, que les voy a explicar cómo, y digamos, es a favor de la parte, o sea que si él no va a la audiencia, se puede pedir que se le aplique la multa. Siempre es bueno que en el juzgado se lo intime, o sea, si no, digamos, se lo cite a la audiencia bajo apercibimiento de. Entonces es muy importante que el bajo apercibimiento de esté en el proveído. Bueno, la tasa por incumplimiento es el 252, a ver, les explico. El efecto de la sentencia ya hablamos. Lo mismo, en la sentencia se puede establecer la canasta de crianza como un elemento. Y después tenemos la multa por incumplimiento. La multa por incumplimiento y la multa por incomparecencia, o sea, no cumple con la cuota alimentaria, no va a la audiencia, podemos pedir multa de 10 a 200 IUs y más intereses. La multa por incumplimiento, según marzo, me quedó por ahí un chiquitín, 38, este es el valor del IUs. Puede variar entre 383.000 pesos hasta 7.600.000. Es una multa realmente alta. Entonces lo que buscamos es desalentar el incumplimiento y desalentar la incomparecencia. Los queremos traer al proceso porque queremos que estén en el proceso haciéndose cargo. Se tiene que depositar a los 3 días de notificado y si no, devenga intereses. Los intereses más altos que tiene el banco para los clientes según la reglamentación del Banco Central. Actualmente el Banco Central está muy desarmado y no tenemos una referencia, pero sí hay un antecedente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires del 2018 PFI contra GME, que establece que es la tasa activa de descuento cuenta corriente. Ahí tienen la sentencia, si la necesitan. Y acá vamos para los colegas, vamos a la página de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, vamos a gestión digital, cálculo de intereses, y en los cálculos de intereses ponemos tasa activa de descubierto de cuenta corriente, la más alta, y ahí establecemos el monto, la fecha desde y hasta, y ven que la tasa acumulada 94,51. Es una tasa realmente muy alta. Esto también va a ayudar a los colegas. Y después el registro de deudores alimentarios, que se va a explicar por ley de aparte, se modificó, pero
Lo más importante que introduce en el Código de Procedimiento es que ante el primer incumplimiento el juez o jueza puede, a pedido de parte o de oficio, inscribirlo en el registro de deudores alimentarios, que tiene otras cositas interesantes que les voy a contar. Y después la reforma trae una modificación muy particular y muy interesante, que es en los convenios. Esto es en forma, antes de llegar a juicio, las partes se pueden poner de acuerdo, ¿no? Van con sus abogados o en alguna instancia donde puedan tener una mediación representada en las dos partes y pueden hacer un convenio. Nos ponemos de acuerdo, decimos, bueno, la cuota alimentaria más o menos es así, tenemos el parámetro de la canasta de crianza, vos lo cuidás la mitad, yo lo cuido los sábados, en Navidad va con vos, en enero vacaciones conmigo, en febrero vacaciones con vos, bueno, pim pam pum. Régimen de coparentalidad significa esto, ¿no? Lo cuidas vos tal día, lo cuido yo, lo voy a buscar a patín, va a fútbol, va, digamos, esto, cómo lo cuidás en la semana. Una semana está con mamá, una semana está con papá. En la semana está con mamá, el fin de semana está con papá. O con la abuela o los abuelos. ¿Tá? Ese es el régimen de coparentalidad. Y después tenemos el régimen alimentario, la cuota en sí, que es la plata. Bueno, lo que se reconoce con la 15.513 se incorpora la firma certificada ante autoridad administrativa. Nosotros podríamos certificar en forma administrativa la firma de la mamá y del papá. Y eso le da validez al convenio para que en caso de incumplimiento se lo tome como título ejecutivo. ¿Qué es un título ejecutivo? Un título ejecutivo es como si fuera un cheque, un pagaré o una deuda de una tarjeta de crédito. No te preguntan por qué debes plata, directamente te la cobran. Se inicia un proceso ejecutivo, directamente. No se discute la causa, si opinó la tenés que pagar, noche preso. ¿Tá? Entonces se categoriza ese convenio colectivo, ese convenio de alimentos que está certificado en sede administrativa. Esta es una herramienta muy interesante para los territorios, por ejemplo, es una herramienta muy interesante para que se pueda regular en el municipio, para tener una oficina o a través de la Defensoría del Pueblo que podamos certificar en sede administrativa esas firmas. Y si no, el otro elemento que se reconoce es el principio de ejecución. ¿Qué significa esto? Que si nosotros nos pusimos de acuerdo, establecimos un convenio y hubo pagos, o sea, se reconocieron, hubo pagos, ese registro sirve para mostrar el principio de ejecución, o sea que se cumplió el convenio entre partes. Eso también le da fuerza de ejecutividad y se lo reconoce como título ejecutivo. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, es muy importante porque es muy difícil que una mamá y por ahí un papá en tensión, en pleno conflicto, lleguen y se pongan de acuerdo. Bueno, si llegan y se ponen de acuerdo, si logramos que lleguen, certifiquemos las firmas. Esa certificación va a ayudar a las partes a que si se rompe todo, de alguna manera tengan, digamos, esos niños y adolescentes una forma pronta de cobrar los alimentos, porque los chicos no tienen nada que ver con nuestros problemas de adultos. Lo que necesitamos es que sigan comiendo. Bueno, esto es lo que les expliqué. Después, bueno, citación A. En los casos de falta de firma, digamos, certificación administrativa, se lo cita el Ministerio Público, porque básicamente lo que va a hacer es va a representar la voz del niño. Efectivamente, va a ver si cumple con los derechos, si no hay ninguna violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Básicamente es eso. La ley esta, la 15.520, es la reforma al registro de deudores alimentarios. Esta sale después, es del Ministerio, nosotros ayudamos a que saliera. Acá es muy importante entender que antes eran 3 incumplimientos continuos o 5 alternados. Bueno, acá, ante el primer incumplimiento intimado, o sea, hay que intimarlo a que cumpla en forma previa, el juez te puede inscribir de oficio o, si la parte pide, en el registro de deudores alimentarios. Cambia el criterio, o sea, es mucho más rápido. Se amplía a deudores solidarios, por ejemplo, a los abuelos o abuelas, se considera falta grave administrativa y judicial. Y hay una herramienta muy particular. ¿Vieron que decía, se pasó en negro? Uno de los relatos, se pasó en negro, el empleador, bueno, se extiende la responsabilidad al empleador. Y al empleador lo va a limitar. Lo va a limitar porque no va a poder.
solicitar o renovar créditos en la banca pública, por lo menos la provincial, acceder a programas de financiamiento o subsidios de empresas o microemprendimientos, por ejemplo, que establezca la provincia o que establezca un municipio. Y tampoco va a poder acceder a concesiones, permisos o participar en licitaciones. Eso es importante. Queremos que la ley sea nacional para que esto tenga un efecto en toda la banca pública, en toda la banca privada, porque la banca pública en la provincia de Buenos Aires es la provincia, es la Banco Provincia, es más chico, pero que tiene que ver con que nuestra ley solamente se circunscribe en la provincia de Buenos Aires. Hay deber de consultar, digamos, en los distintos niveles, nación, provincia y municipio. Y tienen que consultar cuando se abre una cuenta bancaria, cuando se renuevan las tarjetas de crédito, cuando se hacen operaciones bursátiles, bueno, eso es más complejo, y se acceden a servicios financieros. Cuando se abre un comercio o una industria, por ejemplo, acá, le van a tener que pedir el registro de deudores alimentarios. Cuando se presentan a concesiones, permisos o participaciones de licitaciones, cuando se otorga la licencia de conducir. Si tiene deuda, se le otorga por 60 días una provisoria y después le cae. Esos 60 días eran 45 antes, se ampliaron considerando que muchos utilizan la herramienta de trabajo en el auto. Y no pueden los que están inscritos en el registro de adoptantes. Les sorprendería la cantidad de casos que hay. Bueno, es obligatorio para los que se presentan para digamos, los cargos públicos, una vez para digamos, ser concejal, diputado, cualquier cargo, y también para los jueces y juezas y los que se presentan a proveedores del Estado. Se tramita re simple. Si quieren pueden pedir su propio, van y se fijan en su propio. Entran a la página, ponen registro de deudores alimentarios, eso está en la página de la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Justicia, ponen certificado de libre deuda, van a entrar acá, presionen para obtener el certificado de libre deuda, les abre este vínculo, ponen solicitar certificado, ingresar para solicitar el certificado y les va a preguntar, bueno, si ingresas con tu clave de AFIP o de ARCA, de ANSES, el registro, el DNI o el GDEVA. Entrás al que vos querés, pones el número de documento, el apellido, bueno, está al revés, el apellido y el nombre, y te va a tirar en 10 minutos, no mucho más, es un toque, menos de 10 minutos, el certificado de libre deuda, con un código acá y con un código QR. Bueno, dice que no registra anotaciones, este soy yo. Acá, bueno, si por ejemplo ustedes recibieron en el juzgado un certificado y quieren verificar la validez, entran en la opción de verificar certificado arriba, ponen el código manual o el número o suben acá el archivo, lo suben y ponen verificar y les va a decir si es válido o no es válido. Entonces, eso por ejemplo. Bueno, y después hay una media sanción que la está impulsando un compañero nuestro que se llama Germán Di Césare, que es diputado provincial, que ya tiene media sanción por diputados, que es la prohibición de entrar a juegos de azar y bingo para los deudores alimentarios que se la patinan ahí. Ahí tienen el link de descarga porque al ser media sanción no la tienen. Bueno, esto que les contaba, Argentina ha firmado pactos internacionales en materia de derechos humanos para erradicar la violencia, todo tipo de violencia, entre ellos tenemos las más visibles, de género particularmente, las dos que se ven en estos procesos y que están casi invisibilizadas son la violencia económica y la violencia vicaria. La violencia económica es la que sufre de alguna manera la mamá, es el menoscabo que digamos, o la posición de desigualdad que digamos, detenta cuando juegan con el dinero, ¿no? Esto de no te doy la plata, si vos tal cosa, no, los chicos tienen que venir porque si no, no te pago, no te la pago después. Entonces vos estás sobrecargada con las tareas, con el peso de la mochila de los cuidados, digamos, eso es violencia económica, es básicamente digamos, una forma patriarcal digamos, de dominación en alguna manera. Y la vicaria es cuando utilizan a los niños. No te voy a pagar los medicamentos de los chicos si vos no haces tal cosa, si no me los das el sábado, no le voy a pagar fútbol. Cuando utilizan a los niños como herramienta, digamos, de manipulación.
violencias muy invisibilizadas. Bueno, nuestras próximas tareas es trabajar en la reglamentación con la Suprema Corte de la provincia. Hay un proceso, yo vengo hablando una vez cada 15 días y está avanzando. Trabajar con Gobernación para la certificación de firma en sede administrativa o bancaria. Yo creo que los registros civiles y la Defensoría del Pueblo son elementos que son lugares accesibles para las personas donde podrían certificar en forma administrativa esas firmas. Trabajar en la canasta específica de la provincia de Buenos Aires, ya hubo una novedad y un compromiso por parte del gobernador de establecer la canasta crianza en la provincia de Buenos Aires. Particularmente es importante que entiendan que la canasta de crianza tiene como base el AMBA, o sea, de alguna manera el conurbano, para decirlo para nosotros, y no el interior, y a veces sale más caro criar en el interior. Estudiar los casos especiales para personas con discapacidad. Realmente es recurrente la pregunta de las mamás que están muy agobiadas en las tareas de cuidado y en las dificultades económicas que significa criar a un niño, niña o adolescente con discapacidad, así que realmente para nosotras es uno de nuestros próximos desafíos, y estudiar los efectos de esa violencia económica y vicaria. Bueno, ahí nosotros nos animamos a dejarle algunas sugerencias a nivel local a los municipios, que es, por ejemplo, realizar la certificación en sede administrativa, mapear los servicios jurídicos gratuitos. Es muy importante para una mamá que no sabe por dónde arrancar, ir al lugar indicado, establecer o brindar asesoramiento jurídico gratuito en caso de que se pueda. No siempre es fácil porque hay muchos casos, pero a veces se puede trabajar con los colegios de abogados. Acá tenemos un gran colegio, es un colegio que está atento de verdad a lo que pasa en su ciudad, que tiene mucha relación con los municipios, y para mí podría tener una relación muy preponderante, en mi opinión, con los municipios a los que forma parte. Ofrecer espacios de conciliación voluntaria, digamos, es muy importante que nosotros pongamos a las partes a hablar, a que entiendan que no tiene que ver con un proceso de desamor, de afecto, que tiene que ver con los niños, niñas, adolescentes, no que si vos te la fumaste en la peluquería, vos te la gastaste en el celular, no, tiene que ver con que está dirigido a los niños, niñas y adolescentes. Hay que trabajar en brindar espacios de abordaje de masculinidades positivas. Nosotros tenemos que también buscar transformar la forma en que nuestros varones ven la forma de llevar adelante sus propias masculinidades. Es muy importante que se vinculen con sus hijos. El afecto, la crianza, es muy importante para un niño, niña, adolescente cuando su papá lo cría, cuando lo ve en la cotidiana, cuando es el factor de ejemplo, cuando desarrolla y se anima a llevar adelante tareas, porque además lo vio a través de su papá, en, digamos, poder hablar, el estar, digamos, no es solo tarea de la mamá la crianza. Bueno, informar los nuevos cambios legislativos para mí creo que es una de las cosas más importantes, y capacitar a la comunidad en sí. En las escuelas podemos trabajar con las docentes, podemos trabajar con las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad normalmente tienen muchos altos niveles de violencia de verdad, o sea, en general. Bueno, hacer conocer esto, particularmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la escuela es muy importante. Bueno, no, esto es para profesionales. Ya estamos. Gracias. Hola, sí, muchísimas gracias, Sofi. Bueno, ahora continuamos, vamos a escuchar a la doctora Débora Galán. Ella es profesorera del Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez y directora del Instituto de Derecho de la Mujer, Género y Diversidad. Ella nos va a hablar sobre el acceso a la justicia. Bueno, voy a usarlo porque tengo una voz media bajita. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, después de la exposición de Sofía, quedamos todos
Es un montón el trabajo que se ha realizado Sofía, lo hemos presentado en la sede de nuestro colegio de Moreno. Y siempre nos llevamos más tareas y más preguntas y más para seguir trabajando y más compromisos asumidos. Así que gracias, Sofía, por estar nuevamente en nuestra departamental. Yo voy muy brevemente a decir algunas cositas que cuando pensaba la actividad de Romina, yo le decía, podemos hablar de la problemática del acceso a la justicia, que justo en la última parte de tu exposición, Sofía, mencionabas de nuestro trabajo en el colegio de abogados, y voy a arrancar así, al revés. Como pensaba hablar de otra cosa, pero voy a con el cierre que tenía pensado, porque me dejaste el pie. Hoy no puedo estar, la doctora Julieta Boada es la encargada de llevar adelante nuestro consultorio jurídico gratuito, donde tenemos atención en ambas sedes, en Moreno y en General Rodríguez. Tenemos convenios con ambos municipios para trabajar en conjunto el acceso a la justicia, con Moreno en las casas de justicia y acá en General Rodríguez también, y estamos próximamente tratando de ampliar ese convenio con la Capazo, porque entendemos que el acceso a la justicia es un derecho y es una obligación del Estado hacerlo cumplir. Si bien los colegios de abogados no somos parte de un órgano de poder, pero sí somos un colegio público y somos de las pocas profesiones que juramos defender a los pobres declarados tales. Cuando uno o una jura y se matricula en un colegio y hace la jura por eso. Entonces, hay oportunidades en el año donde se sortea, hay todo un sistema desde el Colproba se coordina, un sistema donde sortea abogados y abogadas que cada tanto tenemos que llevar adelante una causa para personas que no pueden costear honorarios de abogados o abogadas particulares. Entonces, tenemos una gran tarea, porque si bien ambos municipios tienen mucho trabajo en asesoramiento a ciudadanos y a ciudadanas de cada distrito, la problemática del acceso a la justicia viene creciendo año a año. Más que nada, estos últimos año y medio, ¿no? Donde, hay gente que ha perdido el trabajo, o, en un momento de este convenio colectivo, donde los convenios colectivos no se ajustan, no se homologan, los salarios quedan muy por debajo de lo que realmente la gente necesita. Así que uno tiene que poner en la balanza qué puede pagar, qué es prioridad y qué no. Y a veces, si bien es prioridad elegir un abogado o una abogada que represente los intereses de nuestros niños, niñas y adolescentes, a veces no se puede pagar. Entonces, cuando no se puede pagar, tiene que estar el Estado para garantizar el derecho alimentario de las niñas y adolescencias y para garantizar el acceso a la justicia de, por ejemplo, las progenitoras, que son, como decía Sofía, acreedoras, en el caso de que represente sus niños y niñas, o a veces también se puede pedir una figura, ya no es tan novedosa, pero no todo el mundo la conoce, el abogado o la abogada de la niñez y adolescencia. Entonces, entrando un poquito en el tema, y voy a tratar de ser breve, yo pensaba, ¿qué es? Si todos sabemos realmente lo que significa el acceso a la justicia. Entonces busqué una de las tantas definiciones que hay. Encontré una que me gustó porque hay un elemento clave que utilizamos cuando hablamos de violencia de género, que en un momento lo comentó Sofía. Entonces, este concepto habla, un concepto muy en general del acceso a la justicia, supone la disposición o disponibilidad efectiva de cauces, canales, caminos institucionales
destinados a la protección de derechos y a la resolución de conflictos de variada índole y de manera oportuna y con base en el ordenamiento jurídico. Y yo pensaba, bueno, esa disponibilidad efectiva, estamos hablando que a veces no tenemos la disponibilidad, entonces alguien me la tiene que garantizar, ahí entra en juego el Estado. Cauces, canales, caminos institucionales. Muchas veces hablamos que ahora, bueno, estamos viendo de buscar otro nombre o otra connotación a la ruta crítica cuando hablamos de violencias. En este caso, cuando hay un incumplimiento, hablamos de que hay violencia económica, de la ruta crítica. Cuando esa progenitora comienza un camino que tiene que ir recorriendo, golpeando puertas, asesorándose, buscando justicia, tratando de tener una resolución, un convenio, una homologación, después que cumpla el progenitor. Entonces digo, bueno, me llamó mucho la atención este concepto de acceso a la justicia. También se considera que hay dos elementos del acceso a la justicia: la garantía de igualdad de oportunidades, poder acceder a todos esos órganos de poder, que muchos, en toda la presentación Sofía los fue mencionando: el poder ejecutivo, el poder legislativo en el caso de Sofía, que garantiza que se amolde la normativa para poder cumplir esos derechos y obligaciones, y el poder judicial, que lo necesitamos también para poder garantizar esos derechos. Y otro elemento son el conjunto de medidas que se adoptan para que las personas resuelvan los conflictos y protejan los derechos. Son las políticas públicas, ¿no? Que muchas veces se implementan, como decía Sofía, bueno, desde lo más llano, bueno, lo que más tenemos a mano, los municipios. Y este acceso, el derecho al acceso a la justicia es un derecho humano. Creo que todos consideramos que es un derecho fundamental, pero sobre todo a mí me interesaba que nos vayamos todos reflexionando que es un derecho que está en la Constitución Nacional. El artículo 14 establece que todos los individuos o las personas del territorio argentino tienen derecho a peticionar a las autoridades. Este es el acceso a la justicia. Si yo tengo volvemos a ese concepto que yo les busqué, algún conflicto que resolver o algún derecho que garantizar, tengo que ir a peticionar a las autoridades, ya sea el Poder Ejecutivo, el Judicial o el Legislativo. Pero también lo tenemos en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Ahí a veces nos olvidamos de esa Constitución, pero es una Constitución muy moderna, que tiene inclusive hasta conceptos más desarrollados que la Constitución Nacional, obviamente porque es un poco más joven, pero el artículo 15 de la Constitución Provincial, voy a leer una partecita, acá. La provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo y judicial, etcétera, ¿no? Pero ese es el primer párrafo del artículo 15. Habla de la gratuidad. Entonces, ese acceso a la justicia lo van a encontrar en muchos textos, en mucha doctrina, en algunos libros que no son tan jurídicos. Habla de justicia social y de igualdad de oportunidades. Entonces volvemos a esto, es un derecho humano. Además, la Constitución Nacional, en la última reforma, que ya tiene 31 años, ha incorporado los tratados de derechos humanos, como también mencionó Sofía. En los tratados de derechos humanos se habla de la garantía del acceso a la justicia. Y en esos tratados de derechos humanos, aunque ahora nos estamos acostumbrando a escuchar y a ver que se vulnera, que se viola, que no se
tienen en cuenta, bueno, son tratados donde el Estado argentino ha tomado ha asumido compromisos y ha tomado responsabilidades que tiene que cumplir. Un ejemplo es el acceso a la justicia. Bueno, para cerrar, porque ya tenemos los exponentes, yo me anoté algunas cositas mientras Sofía hablaba, como también para tener en cuenta. Mencionar, como les decía al principio, que nuestro colegio de abogados tiene el consultorio jurídico gratuito, y les voy a mencionar algunas cositas que hay que tener en cuenta. Esperen que lo tengo todo de la mayor cantidad de consultas que llegan al consultorio en ambas sedes, casi el 80%, no lo llego a leer, casi el 80% son cuestiones de alimentos. Entonces, alimentos se lleva la mayor cantidad de trabajo en este patrocinio jurídico gratuito. Sí hay que tener en cuenta que hay algunos requisitos para acceder. Voy a leer. Requisitos de atención. Carecer de recursos económicos. Eso de todas maneras lo van a poder consultar cuando se pida turno. La consulta es con turno previo. Se trata de no trabajar a demanda espontánea. ¿Por qué? Porque la gente viene con una conflictiva muy grande, donde se necesita tiempo y empatía para poder escuchar toda la problemática. Entonces es preferible con turno. Si no vienen con turno, de todas maneras se la trata de asesorar, pero es importante tener en cuenta que es mejor venir con turno. Lo que se atiende: alimentos, comunicación, cuidado personal, guarda, determinación de la capacidad, filiación y amparo de salud. O sea, con todos estos temas, fíjense que más del 80% son alimentos. Lo que no se atiende, bueno, todo lo que haya patrimonio de por medio, divorcios, sucesiones, temas comerciales, penales o laborales. Y otra... Bueno, también la mayor cantidad de consultas, más del 20%, son presenciales. También las consultas se pueden hacer de manera remota o virtual a través del WhatsApp. Yo después igual se los voy a pasar. Muy interesante la números, realmente. Sí. Esa es la función de acceso a la justicia que se evidencia cuando el colegio tiene así. Sí, y nuestro colegio es uno de los colegios departamentales que más consultas tiene en el año. Yo lo había traído, Rodríguez, el 20%. Casi el 20% de todos los colegios es el que más consultas recibe. También esto tiene que ver con otra cuestión, que la firma de convenios con los municipios y la colaboración constante. No solo se atiende en el consultorio en las sedes del colegio, sino en sedes municipales, y además los convenios con las universidades. Uno de los convenios más fuertes que tenemos es con la Universidad de Morón. O sea que además de trabajar con nuestros matriculados y matriculadas que son sorteados, trabajamos con estudiantes del último año supervisados por docentes. Una de las docentes es Mirta Francese, que es jueza de uno de los juzgados de familia de la departamental y presidenta del Colegio de Magistrados. Julia Tahuada, la titular del
consultorio, nuestras empleadas, que también son abogadas, y abogados ya recibidos, supervisan la tarea de asesorar, no patrocinio, ¿sí? Patrocinio lo hacen abogados matriculados, pero sí el asesoramiento. Entonces el asesoramiento después se va derivando, ¿no?, en la temática, y a veces no corresponde por incumbencia al colegio, al consultorio, pero sí se deriva, por ejemplo, a la defensoría departamental o a una defensoría penal, porque penal no se asesora, pero sí por ahí corresponde una defensoría penal, se va derivando, ¿sí? Otra cosita que quería comentar no tiene que ver con el colegio, pero sí con la asociación civil que tenemos con unas compañeras, se llama Matices, que tenemos sede acá en Rodríguez y sede en Moreno. Tenemos un programa de masculinidades, lo que comentaba Sofía, es clave trabajar con los varones, trabajar en desnaturalizar estas conductas de incumplimiento por una cuestión de prejuicio, esto de no le pago la cuota o no le paso alimentos porque creo que se lo va a gastar ella en sus cosas personales, en las uñas o con el macho, textuales palabras, porque digo, les acabo de contar, tenemos un programa de masculinidad, se los voy a comentar, cuando en realidad es un derecho alimentario de niño, niña o adolescente, es una obligación o una responsabilidad alimentaria que tienen ambos progenitores, como también bien dijo Sofía. Entonces, bueno, en este programa de masculinidades, que se llama Programa Psicosocioeducativo para Varones que Ejercen Violencia, tenemos más de 60 varones que asisten por resolución o por fallos judiciales, donde están procesados por alguna cuestión de violencia familiar o violencia de género, lesiones, amenazas, y también tenemos un grupo especial que es para agresores sexuales, pero la mayoría un 70% son varones que vienen por causas por violencia de género, estas cuestiones que les comenté. De ese total de 70% de los varones que asistimos, en realidad que forman parte del programa, más del 40% es deudor alimentario. Entonces, que no vienen por eso, ¿sí? No vienen por incumplimiento de la cuota alimentaria, vienen por otras cuestiones, pero sale en la atención y en el abordaje del grupal que deben alimentos. Entonces, el trabajo de las compañeras de Matices es la corresponsabilidad, ¿sí? Entender que es una obligación, entender que es un derecho de las niñeces y adolescencias. Todo eso hay que trabajarlo también desde el derecho, desde las políticas públicas municipales, provinciales, y también en el Colegio de Abogados tratamos de llevar este tipo de charlas para seguir concientizando, porque también en el asesoramiento jurídico podemos incurrir en algún tipo de asesoramiento salvaje, yo digo, ¿no? Cuando decimos, sí, no, está loca, que está reclamando, que no va a dar los mangos. Yo cuando hago esos comentarios son porque los saco literal de conversaciones, ¿no? Muy común. Bueno, creo que con eso más o menos yo quería hablar de la problemática del acceso a la justicia, que seguimos trabajando en el departamento judicial, todas las instituciones que formamos parte, pero bueno, falta mucho por hacer. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Débora Galán. Ahora es el turno del doctor Maximiliano Campo. Él es director del Instituto de Derecho Político del Colegio de Abogados de Moreno Rodríguez y consejero. Él nos va a hablar sobre el impacto jurídico de la reforma.
Permiso. ¿Me quedo, no? Sí, permiso. No sé si es necesario. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, permiso. Sí, micrófono. Tiene más voz que nosotros. Todavía el aire. El aire está. Bueno, eso quería agradecerte por esta hermosa charla para venir a nuestro municipio. Y bueno, agradecerte a Romina, Débora por la invitación, Ana por la invitación también, por armar este hermoso evento. La verdad que muy bueno y muy útil para todos los que estamos aquí, para los particulados y para los vecinos. Quería hablar de la importancia de la reforma, como bien mencionaste, del año 1968, en la reforma del procedimiento y el impacto que tiene esto, que es muy útil y necesario. Entendiendo la simplificación del proceso, que es lo que tendría que perseguir la justicia hoy en día. Tomando como base la lógica, y me quedé con algo que decías, ante 3 reclamos consecutivos o 5 alternados, te habría la posibilidad de reclamar, ahora solo con un plazo. O sea, ¿cómo nos quedamos? ¿En qué grado de desigualdad ponía a la mujer ante el reclamo? Dándole de comer 5 meses, o 3 en algunos casos, haciendo malabares como bien señalaste con el endeudamiento que llevaban porcentualmente. Estamos hablando de una locura. Sí. Una locura. Y la importancia de Por eso yo creo que hay una tolerancia social. Ahí está. Que es un proceso que venimos luchando los argentinos, ¿no? Sí. Creo que un eje muy importante para señalar es la ley Micaela. Creo que es fundamental en este proceso porque interpela desde de los legisladores que van a propiciar las leyes, y muy importante, porque nos chocamos nosotros a diario los profesionales, es con el entendimiento del Poder Judicial, ¿no? Y la autonomía en las decisiones que tienen al momento de llevar adelante ciertas medidas. Uno de los casos más emblemáticos es la notificación por el WhatsApp. Me ha tocado, personalmente nos ha tocado dentro del estudio, distintos temperamentos ante esta nueva legislación. Y que uno dice, bueno, tenemos una ley que nos dice lo que hay que hacer, pero bueno, o no evolucionaron en el tiempo en cuanto a la tecnología, Sí, eso. o no les gusta mucho que le digan lo que tienen que hacer, muchas veces, ¿no? Y yo creo que hay una reticencia, lo hacemos tipo conversatorio, por eso Sí, hermoso. Yo creo que hay una reticencia por parte del sistema, también hay una dificultad porque no tiene los instrumentos, el Poder Judicial también está un poco desguarnecido, hay que reconocerlo. Yo creo que hay muy buenos operadores en el sistema y también hay algunos que se han quedado con una metodología del juez de escritorio que no atiende de verdad a sus vecinos, que no reconoce a los abogados como colegas, que se cree, o asimilable casi a Dios. Y que en realidad, el acceso, lo que explicaba Debo, esto el acceso a la justicia, al tener al magistrado, explicándote en palabras simples una sentencia, en un secretario o secretaria atendiéndote y dándote respuesta de manera inmediata, es parte del desafío que tiene el Poder Judicial hoy y también en la forma de mirar al expediente, que son personas, básicamente, que lo tienen expresado por ahí en una carpeta, en la MEU, en el sistema. Antes era un expediente papel, pero que creo que tiene que ver con esto de garantizar y acortar el acceso a la justicia, tener más canales y más formas, y que las nuevas tecnologías hoy nos ayudan un montón, es aprender a entender. El doctor Heredia, que es uno de los jueces de paz que viene trabajando mucho esta reforma, y además la verdad es que está sacando unos fallos realmente formidables, cuenta algo que a mí me gusta mucho porque incluso me hace reír. No sé si todos saben lo que es la notificación bajo responsabilidad de la parte actora. Para los que no saben vos decís que vive en ese lugar y el juez considera que vive, no importa, literalmente se lo pegan en la puerta. Llueve, nieve, truene, se lleven la cédula, considera notificado. Es casi un acto de fe. Entonces, el juez cree que es más válido pegar en la puerta y que la persona no se entere que notificar efectivamente por WhatsApp que vos tenés al sujeto del otro lado y que efectivamente puede hacer valer sus derechos. Y en realidad es ahí entender que lo que estamos garantizando de una manera moderna es la defensa en juicio. Nosotros estamos
aportando la defensa en juicio de ese valor, que además tiene que estar a entender cuál es su obligación también respecto de sus hijos, nada más y nada menos que sus hijos, que es la parte más importante que tenemos en nuestra sociedad, lo más vulnerable, lo que tenemos que cuidar, nuestro futuro. Entonces, ahí es donde, digamos, entran a jugar las nuevas formas de abrazar lo positivo de la tecnología, ¿no? Porque tiene aspectos negativos, pero lo positivo de la tecnología como una herramienta para acelerar el proceso, ¿no? ¿Y esto qué significa? Dar respuesta a la gente lo más rápido posible. Ante el gran estado de desigualdad en que conlleva esta situación, ¿no? Entendiendo. Y que es muy importante que trabajemos sobre esta perspectiva de género, que es fundamental para entender esta desigualdad. Es un trabajo arduo que me interpela a todos, nos atraviesa a toda esta realidad social, y la verdad que hay mucho más para decir sobre este. Yo cuando hablo busco, vieron que ahora está un poco, nos están denostando de alguna manera los que tenemos perspectiva de género. Yo quiero de alguna manera, lo que busqué es sacarle de alguna manera toda la perspectiva, pero mostrando, digamos, desde los derechos de los niños y niñas adolescentes, para que entiendan que no se trata, digamos, solamente de una pelea de género. Para mí lo es profundamente, digamos, tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con una construcción cultural, tiene que ver con una construcción, digamos, social que tenemos, que venimos avanzando un montón y que estamos, digamos, trabajando para erradicar, y que en algún punto tiene que ver con construcciones de leyes, con la ley Micaela, con la puesta en función de los ejecutivos en miradas diferentes, con el ejecutivo, con el legislativo, pero también con el Poder Judicial. Pero cuando hago la presentación busco de alguna manera apartarlo a propósito para que entiendan que hay que ponerlo en la mesa. Está muy bien. Hay que ponerlo en la mesa, hablarlo como es. Fue con una estrategia diferente, te la quiero confesar. Y bueno, y celebro y te agradezco. Al contrario, no, gracias a ustedes. Bueno, ahora es el turno de la doctora Ana Motino. Ella es directora de investigación, arbitraje y resolución de conflictos. Bueno, me escuchan, ¿no es cierto? Bien, la verdad que una gran explicación, Sofía, pero sobre todo un gran trabajo, te felicito. Sé que hay un equipo tuyo que obviamente te acompañó y es muy importante, muchas compañeras, muchos compañeros, con perspectivas. La verdad que eso es muy importante, hablar de perspectivas, porque son los nuevos paradigmas que nos atraviesan culturalmente y lo necesitamos, ¿no es cierto? Seguir trabajando así. Yo voy a hablar sobre la determinación, el cumplimiento, que a veces se convierte en incumplimientos en realidad, y bueno, que lo dije muy bien, ¿no es cierto? Y sobre todo el eje que tuvo trascendental esta nueva ley respecto de cómo se ejecuta, ¿no es cierto? Y la forma de ejecutar frente al incumplimiento, ¿no? Que es tan necesario y que sea así tan rápido, ¿no? Porque los alimentos son obviamente imprescriptibles, inalienables, se necesitan ya. Como dijiste, vos tienen que comer al otro día. Es mañana tienen que comer. La determinación, generalmente los abogados cuando vienen al estudio, esto es simple, le pedimos que nos traigan la famosa listita, ¿no? De en qué gastan, ¿no es cierto? Esto es, a ver, cuando vas al supermercado, ¿cuánto te gastas? ¿Vas al supermercado por mes? ¿Vas a la semana? ¿Vas en el día? ¿Dónde compras? ¿En el almacén de la esquina? Digamos, ¿cómo es tu economía? Porque esto, cuando viene la mujer, yo te mostré que hablo de la mujer porque es la generalidad de los casos en que nos atraviesan a los abogados, digamos, el reclamo de alimentos, ¿no? Digo, ya, digamos, lo especificó Debo recién, cuánto ingresan de casos, el 80%, increíble, en el consultorio jurídico gratuito, y así también en la universalidad de los estudios, ¿no? Digo, recién en la puerta hablábamos con Irina, que es mi socia, cuántos casos nos están ingresando ahora, más que nada, en el estudio que son alimentos. Y cuanto más se profundiza la crisis económica y más problemas tenemos, los alimentos en las estadísticas empiezan a subir un montón.
que los alimentos también conllevan las situaciones de violencia. Esto es Casi así, bien, de repente y de la mano, como decimos. Bueno, esto de lo de la determinación es importante porque nos decía, fuimos acá con la compañera, con Romy, al juzgado, que por ahí lo que cuesta por ahí la determinación es esto, ¿no? De ser específico y claro, concreto, ¿no? De llevar la listita, de presentarlo en la demanda, de ponerlo textual para que sea fácil hacer la determinación por a través del juzgado. Lo propio en cuanto a los ingresos del alimentante, ¿no? Digo, ¿cuánto gana realmente? ¿No? ¿Cuánto gana? Esto es, a veces están blanqueados una parte, otra parte no, otros que por ahí son monotributistas, son independientes, entonces tienen un producido que vos no lo podés determinar, porque decís, ¿cuánto gana este tipo que tiene un comercio o que de repente hace, no sé, Uber? Sí. ¿Está bien? Y la verdad que es muy difícil a veces y que se convierte en una posición de decir, bueno, ¿cómo es lo alcanzable, lo posible? Porque también hay que ser realistas en esto, no podemos nosotros hacer una ponderación de gastos, hacer una sumatoria que sea muy sencillo y fácil, ponerle algo nominal como resultado de lo que gana el alimentante y que después quede en la nada misma esto de que no podemos llegar a un acuerdo. O por ahí, mira, te la complico. Tenés hijos de un papá o de otro papá y bueno, ¿cuánta leche toma de ese litro? Que uno toma medio litro, el otro toma 3/4, digamos. ¿Cómo ponderás? Es realmente difícil, es una cuenta muy difícil de generar. Todo eso la mamá tiene que llegar al abogado o a la abogada y decirle, mirá, tengo esto. No, yo voy al almacén, lo pago en efectivo, me hace el 10 de descuento y la verdad es que a mí me conviene cash y no le pido ticket. ¿Y cómo probar? ¿Cómo le dices al juez, che, escúchame, va al almacén, necesita el descuento? Todas esas cosas, digamos, en algún punto es parte de la tarea del abogado o abogada para probar esos alimentos y que por ahí muchas veces esa tarea es difícil de llevar adelante y que la canasta de crianza es una herramienta que les puede ayudar un poco a por lo menos tener el piso, es decir, menos de esto no, digamos, de acá para arriba. Y es muy importante tener la base, que antes no la teníamos, Sí. o por ahí era el salario mínimo vital y móvil, Claro. que con los convenios colectivos de trabajo nos quedaba muy corto. Re corto. Y la verdad que el trabajo que hizo en su momento el ex ministro Sergio Massa fue para nosotros una referencia ya para comenzar a procurar y a dar práctica, ¿no es cierto?, de dar una evaluación de lo que significa la determinación de alimentos. Ya te digo, el año pasado yo se lo vengo usando desde el estudio a través de el índice crianza, sobre todo por la ponderación del nuevo ítem que tiene que ver con el cuidado, ¿no? La tarea de cuidado, porque eso sí que estaba bien invisibilizado y eso sí que también era lo que profundizaba la brecha de desigualdades, porque vos fíjate que la determinación estaba dada en solamente, ¿no es cierto?, lo que bienes y servicios. Y entonces era que también encima le ponderaban a la mujer el 50 y el 50, o sea, el 50 pagaba el hombre y el 50 pagaba la mujer y encima la mujer se quedaba con el 100% de cuidados, ¿no? Digo, esto también un poco, que tiene que ver con lo cultural, que yo lo hago, es una tarea que tenemos los abogados que ejercitar, ¿no es cierto?, impregnados, ¿no es cierto?, de estar convencidos, porque es por convicción también, de que tenemos que educar, ¿no? Digo, si viene el hombre, si viene la mujer también que viene con esa preocupación, ¿no? Esto que vos decías, ¿no?, esta violencia vicaria, de me va a sacar el chico, ahí se convierte rápidamente en mala madre, porque si la tenencia la tiene el padre, ella es mala madre, ¿cómo no la va a tener ella la exclusividad de la crianza? ¿No? Digo, esto también es importante. Sí, decirlo, recontra, ¿no? En los servicios locales, es muy importante en los servicios locales trabajar esta perspectiva. Hay muchas mamás que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y realmente con las medidas de abrigo terminan sacando a los hijos y a veces no tenemos una mirada con perspectiva de género para interpelar e interpretar cuál es la realidad. Y la verdad es que a la que la están juzgando y la están poniendo y la están señalando es a la mamá y muchas veces el papá permanece invisibilizado en todo el proceso. Lo mismo los abuelos
digamos, que son responsables solidarios también en esta tarea, que es la crianza de un niño y adolescente. La ley es tan fuerte, digamos, en cuidarlos, que la responsabilidad se extiende de verdad a los demás sujetos de la familia, porque nuestros niños son el futuro de nuestra sociedad, pero además son sujetos que necesitan acompañamiento para poder crecer de manera sana. Eventualmente el último garante es el Estado siempre, pero es muy importante tener una mirada con perspectiva de género en los servicios locales. Hace poco se viralizó un video de TikTok que la verdad no lo traje, pero se los puedo compartir, de una chica que cuenta lo cansada y agotada que estaba previo a entrar. Y yo la verdad es que lo primero que se me pasó en la cabeza cuando lo escuché, dije, esta chica está a un borde de pegarse un tiro en la cabeza. Y creo que no lo hace porque ama profundamente a esos niños que llevó y portó en su cuerpo de alguna manera y que está dispuesta a renunciarlos porque de verdad no da más. Nada más porque los deja con alguien, porque está cansada de que le digan que no, porque no sabe dónde meterlos, porque efectivamente se prostituye para poder ganar más plata. Y hay todo un problema social que nosotros tenemos que ponderar y mirar. Nosotros tuvimos el caso de Diana, una chica que efectivamente se tiró abajo del tren a causa de la violencia de género. Sí, totalmente. La perspectiva es recontra, digamos, para nosotros importante porque nos hace entender, gracias por compartir, nos hace entender desde la piel del otro qué es lo que está pasando. El agobio económico es tan intenso para el papá como para la mamá, pero a la mamá nadie le pregunta porque creen que los hijos son de ellas y los hijos no son de ellas, son también de los varones. Entonces nosotros tenemos que entender que esas tareas de cuidado tienen que ver con la responsabilidad de ambos progenitores. Eso es sumamente importante. La mamá se malabar, no entendemos cómo, y si empezás a ver las estadísticas que hay de las tareas de cuidado, creo que vos decís, no te dan las 24 horas para poder atender efectivamente y se solapan, y eso afecta la calidad de vida de la salud, la emocionalidad. Entonces cuando dicen, está loca, y sí, la mina está estallada. Obvio que está loca, está estallada. Y sí, ¿cómo no va a estar loca? Te lo dejo una semana, vos estás chiflado, vamos a ver cómo, digamos. Y hay una cultura, de una construcción de que nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestros niños, niñas y adolescentes, y no es los hijos no son de las mujeres, son de sus progenitores, de ambos. Entonces es una tarea muy importante entender desde dónde lo miramos. Y para mí es clave el servicio local con una mirada diferente. Igual también tiene un origen, cuando vos hablás recién de deber de cuidado, ¿no es cierto? Y en los acuerdos lo vemos los abogados muy seguido de ponerlo compartido, porque además los mismos varones lo piden compartido. Sí. Pero ojo, que después queda lo simbólico, lo compartido, porque después no se comparte nada ese tiempo, ¿no? Digo, eso sí, es bueno que los abogados también estemos ahí atentos y atentas con una mirada, ¿no es cierto?, en esto de, ya vuelvo a insistir porque es importante, de perspectiva, ¿no es cierto?, y de ser responsables y comprometidos con realmente acotar la brecha de desigualdad, ¿no? Y que, bueno, nuestras intervenciones tienen mucho que ver, porque cuando vienen al estudio nosotros también pensamos, cuando nos está hablando, ¿desde qué lugar lo vamos a abordar? Si vamos a hablar con la otra parte, y si tiene abogado o no tiene abogado, si hablamos con el abogado y vemos si podemos promediar algún acuerdo o no en los estudios respectivos, ¿no? Esto también agiliza mucho y también nos ponen de protagonistas a ellos mismos que son los propios responsables. Yo les explico siempre, ustedes son los adultos que tienen que responder, son los que tienen que decidir, es mejor que ustedes lo decidan, es más duradero, también el acuerdo, y no que tengamos que ir al juicio y que sea un tercero que les vaya a decir qué es lo que tienen que hacer cuando ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Digo, eso, digamos, promediando síntesis de lo que abordamos desde los estudios como abogados y los responsables que tenemos que ser, porque son vidas y sobre todo son niños y niñas. Vos bien lo dijiste, digamos, la mirada no está puesta en la mujer, siempre la lucha y la pelea están entre él y ella. Y nunca hablamos de los niños y de las niñas, siempre está el abogado de una parte y de la otra tironeando la situación de los intereses
cuando en realidad el mayor interés es del niño y de la niña. ¿No? Digo, en esto siempre tenemos que cuidar puntualmente esto y que las intervenciones de los abogados sean lo mayormente responsables, ¿no? Sobre todo cuando van al estudio, porque nosotros obviamente cobramos por nuestro servicio y en eso tenemos que dar fiel respuesta y generar la confianza necesaria y que los acuerdos sean futuros, esto como las legislaciones, digamos. Si bien recién hablabas vos, hay una resistencia de determinadas cuestiones que tienen que ver con la ley nueva respecto a los juzgados. Cuando fuimos con Romy la otra vez lo notamos, que hay una resistencia, fuimos a sondear un poco, ¿no? Para ver cómo venía esta cosa de lo nuevo. Está bueno, a mí me sirve la información. Y entonces sí había resistencias, hicimos un par de reuniones, te lo vamos a pasar. Y la verdad es que sí hay resistencia, pero tiene que ver con esto, ¿no? Como que las leyes están programadas también para los futuros, pensados también en esa noción y perspectiva en que obviamente hay avances y que se van a ayornar los jugadores pronto de lo necesario para hacer cumplir toda la ley y que, bueno, tenemos que tener fe en eso, ¿no? Que tienen que cumplir. No solo eso, yo de lo que monitoreamos les va a convenir, porque Les va a se convenir. achica el proceso, se resuelven los conflictos más rápido, les sirve. Totalmente. Es un win-win. Totalmente. Y bueno, nada, qué decir que estoy feliz de que hayamos tenido este encuentro, de que, bueno, de que haya sido propuesta incluso de Romy en su momento de adherirnos a la ley, ¿no es cierto? Acá en el HCD hay una adhesión que lo trajo acá mi compañera y que yo pude compartir comentando algunas cuestiones así jurídicos para que obviamente después quede grabado y salga a la comunidad, porque obviamente en el recinto se tratan cuestiones que tienen que ver con nuestro pueblo. Ahí arriba dice, el único soberano es ese pueblo y así tiene que ser. Así que bueno, nada, gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Ana Motino. Ahora sí, para finalizar, vamos a abrir una caja de preguntas. Sé que hay algunas personas que tienen algunas preguntas para hacer. Sí. En el colegio y en la MUNI. Sí, ¿Debo? Les paso las direcciones. Tiene la oficina de la Defensoría del Pueblo, la Casa de Justicia, el patrocinio del Colegio de Abogados y las entidades que están también, como dijo Debo, trabajando con convenios con el Colegio de Abogados. Bueno, ahora Debo me pasa Tengo todo. las Sí, direcciones. listo, ahí se lo pasamos. En el Boulevard al 1200, ahí está la sede del colegio. Los días miércoles de 9:30 a 12:30. Bueno, ahora lo pasamos en un mensajito por las dudas. ¿Quién más quería hacer una pregunta? Si la persona no tiene trabajo registrado, ¿cómo pueden reclamarlo? Mira, hay muchas formas, pero esencialmente es una tarea del abogado encontrar elementos. Por ejemplo, se utiliza cuentas bancarias de algún tipo, cuentas oficiales, pidiendo que se revele el delito fiscal, el delito fiscal en materia de alimentos, por la ley misma el delito fiscal permite que lo levantes y pedís al Banco Central que informe con qué bancos opera o operó, aunque sea para la emisión de un cheque. Después vos lo que haces es rastrear, por ejemplo, y lo mismo puedes hacer por Mercado Pago, por cuenta DNI. A veces tiene que ver con lo que vos oficiás y la información que vos le puedas dar, por ejemplo, si sabes, no, mira, la verdad es que labura con tal, entiendo que aires acondicionados. Hay gente que en los comercios, por ejemplo, tiene comercios y vos podés pedir un interventor en el comercio. Entonces va a ver y monitorear su actividad durante un mes o dos y podés saber más o menos cuánto gana. Hay como distintas herramientas que los abogados tenemos que parten de alguna manera de la orientación que vos le des. No, mira, la verdad es que anda en el auto tal, que
dónde vive. Si sostiene el alquiler, si sostiene ese nivel de gastos, es porque tiene ese nivel de ingresos. También hay el valor de ahorros solidarios, ¿no? Los ahorros solidarios son el segundo escalón y también hay un fallo muy interesante reciente que le extiende la responsabilidad, se llaman progenitores afines, le extiende la responsabilidad a la mujer, digamos, no madre, o sea, a la mujer del papá, la segunda mujer. Se intentaron algunos, no se llegó, todavía no tenemos el ejemplo del fallo de los tíos, la extensión de responsabilidad hacia los hermanos, pero también se está, digamos, sé que hay varios abogados feministas que están intentando la extensión de los tíos. O sea, hemos intentado, eventualmente, digamos, tenés como último volante varios caminos, pero todo depende del caso, por eso es muy importante tener una buena consulta. Y la consulta es la que a vos efectivamente te va a establecer el diagnóstico de la dificultad. Yo lo que les digo es, aunque sea un chino hoy, aunque sea recontra imposible, háganlo porque se prescriben también. Si ustedes tienen la sentencia, extienden el plazo y en algún momento no le va a quedar otra que estar en blanco, que tener que comprar algo, que de repente afloja la atención, pasan los años y logran que entienda que tiene que pagar la hipoteca para atrás. Digamos, son las que están poniendo el cuerpo y están, digamos, efectivamente están haciendo un préstamo futuro, que si no se lo devuelven, no se lo devuelven con intereses más baratos. Bueno, por eso queríamos la tasa tiene que ser la más alta. También para descontar, porque si le llega si tiene una deuda de 1 millón de pesos y se actualiza al 2%, no lo puedes actualizar al 95%. En 2 palos lo tenés en 2 minutos y vos estás haciéndole de banco gratis. Entonces, también hay que entender que ese crédito, que vos sos la acreedora, que tiene que ver con los derechos de tus niños, pero también es algo que te pertenece en algún punto y que es algo de tu fuente de trabajo, que vale lo mismo que la deuda, ni más ni menos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Una consulta. Si estoy embarazada, ¿me corresponde la cuota alimentaria? Sí. Una consulta. ¿Cómo haces con una persona que trabaja 3 meses en blanco, ponele 4 o 5 meses deja de trabajar, entra en blanco y así sucesivamente? ¿Es el mismo empleador? ¿Cómo? ¿Es el mismo empleador? No. ¿Va variando el empleador? Sí. ¿Y qué tipo de empleo? Es el chofer de camión. Puertos pasa lo mismo, es difícil. Pero lo que yo tendería a hacer es intentar extenderle la responsabilidad ante el primer incumplimiento con el registro de deudores alimentarios, buscar incluir al empleador y entonces llevarlo a la mesa al empleador. Pasará por varias empresas, pero en algún momento le pones el mono, directamente el cascabel al gato. Y si no, lo que le va a pasar es que no va a poder seguir trabajando con esas empresas de transporte si no cumple. Y en algún momento le va a ser incómodo no cumplir, porque va a necesitar laburar y va a ser lo único que en el fondo también necesita parar. Entonces tenés que acorralar, básicamente acorralar, que vas a llevar más tiempo, digamos, pero no hay que soltar la mano. De verdad, es un derecho de tus hijos y lo tenés que pelear, no tiene que ver con vos, tiene que ver con ellos. Muy bien. Sí. Una consulta. Para trabar embargo sobre la cuenta de Mercado Pago, eso no sé como una billetera virtual. Tenés a Mercado Libre, sí. Mercado Pago pertenece a Mercado Libre. Entonces el oficio va dirigido a Mercado Libre. Claro, Mercado Libre tiene que informar si esa persona tiene cuenta, en todo caso, qué saldo, y le hace el embargo. Digamos, es un servicio financiero de Mercado Pago. Hay un fallo en el compendio de extensión de embargo a Mercado Pago. Que si entras a crianza y derechos y te bajás el compendio y buscas Mercado Pago y lo vas a tener completo ahí. Y ahí te lo bajás. Crianza y derechos puntual. Bueno, una última pregunta. Sí. Sí, yo una duda más vinculada con la cuestión legislativa, que es trabajando con algunos casos que no es raro tener que reclamar alimentos en otros países de la Comunidad Europea o países limítrofes,
dependiendo del país o del conflicto, la restricción, claro, todo depende de cada país, el convenio que tenga Argentina. Bueno, pero lo miramos porque Mercosur, claro, sí. Hay una cantidad distinta que tiene que ver convenios de Argentina con esos países. Específicamente de ese punto. sí, hay bilaterales, multilaterales, muchos convenios El caso de la extradición, que es un emblema del Masparín, sí. que fue a Brasil, como que había tratado de extradición, eso se quedó ahí. Sí. Con España, por ejemplo, se podría recurrir, teniendo en cuenta el tratado de extradición, por lo más y por lo menos. Claro. Un hecho así, pero habría que buscarle una vuelta de ese estilo. Hay algo que tampoco inclusionamos bien, mucho es la vía de la denuncia penal, el cumplimiento de los deberes asistenciales de la familia, que eso, digamos, hay un poco, penal mucho hablar no da porque tiene conflictos de, digamos, está entre el homicidio y el incumplimiento de la cuota alimentaria, digamos, un abismo. Igual acá esos servicios, cuando no les interrumpa, se ingresa por fiscalía, hay muchos casos que denuncian por incumplimiento que van a parar a la ODAC. Entonces la ODAC llama a las partes y hace acuerdos provisorios. La verdad que es muy interesante porque están trabajando súper bien. Si bien la competencia, por supuesto, por incumbencia no les corresponde, ¿no? Pero no se resisten al tratamiento, toman la denuncia e inmediatamente lo pasan a la ODAC. Y ojo, que a veces asisten más ahí, que lo llama el Ministerio Público, que es penal, que ir a jugar en familia. A la fiscalía van. Y los descomprimís porque se Estallados, exactamente. Y la otra tendencia que tenemos, que bueno, por ahí digo para alegarlo, es el centro de mediación voluntaria que tenemos en el Colegio de Abogados, que están llegando casos. Ahora ingresando también abogados particulares pidiendo la intervención de un mediador para ayudar a la colaboración. El Colegio de San Isidro me dejó el otro día pensando, y esto se lo transmito porque por ahí les sirve, ellos tienen como una suerte de certificación, digamos, por instituto privado, y que cobran medio use y pueden certificar las firmas. Entonces ellos, por ejemplo, podrían ver, digamos, cómo lo hacen, y con medio use, con 15.000 pesos, de alguna manera vos podés dar un servicio y podés hacer una certificación que sea administrativa con la mediación. Entonces, en algún punto ya le tenés ejecutividad en el convenio. Yo creo que digamos, el proyecto, la verdad es que no es nada que... Todo estaba hecho un recorrido, o sea, básicamente lo que tomamos fueron buenas prácticas en algún punto. No inventamos nada, o sea, lo que hicimos fue ponerle perspectiva y digamos, el recorrido de dónde estaban los problemas para garantizar mayor acceso a la justicia, para aliviar el peso de esas mochilas, pero esencialmente para cuidar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es en el fondo, digamos, nuestra mayor tarea, ¿no? Porque estamos formando personas, es lo más importante, digamos, en el caso. Sí, los juzgados de paz, digamos, realmente tienen mucha tarea, particularmente en el interior son muy fueros. El juez de paz que es activo resuelve mucho, el juez de paz que no es activo te obtura todo. Entonces, también, digamos, buscar unificar esos dos procesos, incluso para tener la opción de la etapa previa y la etapa previa, funciona como un elemento muy interesante de conciliación a veces, donde, digamos, si vos, digamos, la mediación obligatoria en provincia de Buenos Aires no está establecida, como a diferencia de ciudad, incluso hay una acordada que estableció que no, digamos, era opcional de alguna manera, no era la opción recurrir por mediación, y que bueno, está la etapa previa, que la etapa previa vos la tenías limitada, no solo de los procesos, hoy podés optar, digamos. Si vos querés ir a instancia de mediación porque crees que tenés un elemento de discusión con el juez, muy importante entender la diferencia en mediación y en proceso. El proceso, el juez tiene, o jueza tiene que estar en la mediación, a veces no están, no vamos a mentir, pero tenés al secretario o la secretaria en el proceso. La diferencia en el otro tenés, digamos, un abogado, es diferente el tenor del poder de quien se sienta a obligar a las partes a trazar un convenio, o un acuerdo, o una conciliación, entendiendo o escuchando a esos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque, digamos, el
juez o la jueza también tiene que tener ese oído activo. Entonces, ahí me parece que es un buen elemento para acortar y garantizar mayor acceso a la justicia. Esto que nos decía Debo, de acortar esta distancia, digamos, y tener más canales institucionales entre las personas para poder resolver el conflicto. Bien, ahora sí vamos a dar por finalizada esta charla. Invitamos a los integrantes del panel a acercarse para hacer el saludo final. Muchísimas gracias a todos por haber venido, nos llevamos información muy importante.